Bueno, buenas tardes, buenas noches o buenos días, donde quiera que estéis. Depende del continente. Tengo el enorme gusto de hablar con Mayca González, la doctora Mayca González, que ya nos habíamos conocido en el viejo continente un par de veces. Y bueno, nos hablamos siempre con mucho cariño. La doctora está muy dedicada a estos temas tan interesantes de medicina regenerativa hace ya mucho. Y para que después la puedan seguir, que va a ser relevante una presentación que ella tiene, que ya nos dirás cuándo puedes hacerla en su entera extensión. La doctora Mayca González es especialista en microbiología y se ha dedicado ya más de una década, casi 15 años, ¿verdad? A la Sí, medicina molecular, o sea, a las intervenciones de corrección molecular del medio interno, a la ozonoterapia, medicinas oxidativas en general, y a una terapia de quelación, es decir, la terapia de chelation therapy, como decía mi amigo Martin Dayton, uno de los pioneros allá en los años 90, que yo pienso que va a darnos muchos alivios y muchas satisfacciones la quelación en la próxima década, con toda la contaminación que hay y todo, ¿no? Metales correcto. pesados y otras cosas. Así que, Maika, gracias por hacerte un espacio para conversar en este espacio que llamamos Ciencia y Civilización. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Gracias a ti siempre. Maika, mira, la gente debe saber que tú estás operando desde Granada, España, en este Ujú, momento. ujú. Y vuestro país ha sido azotado justo con Inglaterra, perdón, con Italia Italia. y un poquito Inglaterra también, pero en particular estos dos países del Mediterráneo con una inusitada virulencia. Queda por todavía aclarar en el tiempo si fue justificado este pánico, o sea, cuán diferente ha sido de otros años crudos y brutales de patologías respiratorias, no importa de qué virus se trate. Bueno, queríamos un poquito tu opinión de ahí, que sé que están muy estremecidos y por una circunstancia sanitaria y humana y psicológica muy difícil, ¿no? En medio de una, de una narrativa cambiante, ¿no? De parte de las autoridades sanitarias en las que habíamos depositado nuestra confianza, Nuestra como lo hemos hecho. confianza. Así que bueno, cuando quieras, yo sé que tienes cosas muy valiosas para contarnos de tu visión del lado de la inflamación y otros aspectos, así que fire away. ¿Qué te parece? Muchísimas gracias, Ernesto. Pues mira, efectivamente, España ha sido uno de los países, junto con Italia, más atacados o en teoría más atacados por el coronavirus y empezaban diciendo bueno, que era algo muy grave, que había que hacer confinamiento. De hecho, aún seguimos en estado de confinamiento, estamos empezando alguna desescalada, pero bueno, seguimos confinados y ahora nuestro gobierno ha dicho que tenemos que estar confinados otros 15 días más. O sea, una ruina total no solo a nivel de familia, sino económica y en todos los sentidos. Efectivamente, mi opinión, incluso como microbióloga, es que este virus es un virus, sí, que puede tener una incidencia y sobre todo una infectividad más grande que cualquier otro virus de la gripe, por ejemplo, pero que posiblemente no sea tan demonio como se le quiera poner, ¿no? Siempre hay que tener en cuenta nuestro sistema inmune, que realmente en casos de virus, el que realmente va a atacar al virus y va a sanar va a ser nuestro sistema inmune. Y tenemos que tener muy claro cómo está de saludable este sistema inmune. Y eso no se tiene en cuenta, ¿no? Entonces, yo pienso que muchísimos de los pacientes bueno, se decía, para concretar, se decía que los pacientes más vulnerables para ser atacados por este virus eran pacientes de edad, evidentemente envejecimiento es igual a oxidación y a inflamación crónica, pero también comorbilidades, también claramente hipertensión, enfermedad cardiovascular, diabetes, enfermedades que de por sí o por definición también tienen un alto estrés oxidativo y una alta tasa de inflamación de bajo grado, ¿no? Entonces, esto te comentaba yo antes, que es como tener en casa un bidón de gasolina y se te ocurre fumarte un cigarro al lado, evidentemente vas a saltar por los aires, pues exactamente igual. Estamos hablando de que son enfermedades que tienen una alto incidencia de inflamación, con lo cual tiene una baja posibilidad del sistema inmune, tanto innato como adaptativo, de poder trabajar, porque están como coartados, pero cada día más nos encontramos pacientes en teoría sanos, sin ningún tipo de enfermedad, lo que nosotros llamamos fenotipo intermedio, que están ahí esperando a que aquello explote y que tienen unas condiciones de inflamación crónica de bajo grado bastante importantes. Incluso Ernesto, lo vemos en niños. En niños vemos también, y más ahora,
por el tema del confinamiento, que hemos estado todos encerrados y esos niños encerrados, viendo la televisión todo el día sentados, no haciendo ejercicio físico, con lo que necesitan esos niños, no solo para la síntesis de hormonas de crecimiento, sino para su sistema inmune. Esa cronodisrupción todos los días con las luces encendidas, no tomando las luces del sol para poder sintetizar, en este caso, la melatonina. Por las noches, como estamos en confinamiento y a este pobrecito mío vamos a dejar que se acuesten más tarde, más estrés, más aumento de cortisol, no solo en niños, sino también en adultos. Entonces, esto ha sido también no solo algo positivo para evitar que nos infectemos, salir fuera e infectarnos, sino que todavía se ha depauperado aún más nuestra funcionalidad del sistema inmune, con lo cual, pues imagínate, para mí ha sido, no solo a nivel económico, sino social y sobre todo en salud, un desastre absoluto. Que ya venía lastimadísima cierta población por la cuestión de malnutrición y todo. No puedo evitar mi asombro de ver cómo no registran las autoridades sanitarias, cómo no registran, y los colegas mismos tuyos, la estacionalidad, el carácter estacional de estos brotes infecciosos virales. Para mí es todo, digamos, independientemente de las peculiaridades de cada uno, yo quisiera que la gente se pudiera a pensar un poquitico. Para mí es todo, digamos, son uniformemente... la conducta es uniforme en los virus, ¿no? Más allá que algunos tienen un taxismo más hacia el alveolo, otros más hacia por ahí la hemoglobina, otros hacia qué sé, alguna otra cuestión. Pero el punto es que no comprendo bien cómo se les pasa el aspecto estacional ligado directamente a la vitamina D, pero así, escandalosamente, y a los niveles bien a la vitamina C, medida, por ejemplo, en la ascorbemia o la ascorburia, nosotros lo hemos medido ya más de 15 años, en orina, caen a niveles catastróficos estos niveles de estos micronutrientes, porque hacia el final del invierno las personas no han estado expuestas al sol, tienen una dieta básicamente organizada en torno a los azúcares y no a las grasas, con lo cual no tienen las fuentes de un nutriente oleosoluble o liposoluble con la vitamina D, y ya no disponen de alimentos frescos que tendrían algunos microgramos o miligramos de vitamina C. Así que este es un elemento tremendo. Yo pienso que hay un vacío en la educación de los profesionales en todo el orbe, en América del Norte, en América Latina, en Europa, en el viejo y el nuevo mundo, porque yo no puedo entender cómo no es tan claro, incluso estamos hablando de estudios multicéntricos y, digamos, realmente estudios muy sólidos publicados en revistas de mucho nivel, como The Lancet o The British Medical Journal, y una y otra vez veo esto. No sé por qué, uno de los fortes de vuestra disciplina, la medicina ortomolecular, que es la corrección molecular del medio interno, es decir, la reposición con cantidades farmacológicamente relevantes de las sustancias que normalmente están en el medio interno. Si quisieras brevemente definir el abordaje, la práctica ortomolecular para la audiencia nuestra en Latinoamérica. Claro. Hacerte un inciso porque es curioso lo que tú perfectamente estás diciendo. Yo tengo un grupo tenemos miles de grupos de WhatsApp en el que en este concreto es un grupo de compañeros míos que estudiaron conmigo en la Facultad de Medicina y todos son, dijéramos, alopáticos, ¿no? Entonces, cuando ellos ponen, pues bueno, algunos estudios o qué está pasando en los hospitales, que la gente se está muriendo, que esto es un horror, Dios mío, y yo empiezo a hablarles de por qué a esos pacientes no se les mide, por ejemplo, estrés oxidativo, que podríamos medirlo a través de fibrinógeno, o por qué no se les mide niveles de vitamina D, o por qué a esos pacientes en UCI no se les intenta poner luz solar o algo que imite esa luz solar durante el día y apaguen esas luces tan horrorosas que hay en UCI para que la síntesis de melatonina sea adecuada, que se ha visto que la melatonina es casi la única, porque está también la vitamina D, que es capaz de actuar sobre el inflamasoma y sobre la NF-kappa beta, que sabemos que es un traductor nuclear para síntesis de citoquinas proinflamatorias, ¿no? Entonces, tú pones todas esas cosas, la gente primero se queda muda, y segundo, te dicen que qué barbaridad, ¿no? Que qué barbaridad, no, que hay que probar el tocilizumab, no, pues hay que probar el remdesivir, no, pues hay que darle pulsos de corticoides, y yo me quedo, digo, si no, digo yo que no, sí, perfectamente todo eso es plausible y seguramente es fantástico, pero ¿por qué no pensáis en lo básico? Si es que el cuerpo humano está hecho de moléculas y está hecho también de vitaminas, de enzimas, y en lo básico, y entonces habría que regular todo eso. Y con respecto a lo que me acabas de
preguntar, y perdón por el inciso, de qué es la medicina ortomolecular. Pues la medicina ortomolecular es medicina. Medicina solo hay una, bajo mi punto de vista solo hay una. La manera de ver al cuerpo, la manera de ver el funcionamiento del organismo. Nosotros vemos que nuestras células funcionan a través de sus sistemas enzimáticos, sus cofactores son vitaminas, minerales, oligoelementos, ácidos grasos también para evitar inflamación. Entonces, nosotros nos centramos en la bioquímica de celular, en esas deficiencias que puede haber, que hoy en día, por desgracia, hay muchísimo, por lo que tú bien acabas de explicar, por la mala nutrición, porque incluso los alimentos frescos no tienen las cantidades ideales ni siquiera las CDR que consideran ideales de vitaminas, ni de minerales, ni nada, y entonces hay una subnutrición, dijéramos, si no decir una desnutrición, en pacientes que se suponen que están bien nutridos porque están en su peso, ¿no? Entonces, que desde medicina ortomolecular vemos esos cambios bioquímicos, esas deficiencias, y lo que hacemos es utilizar nutrientes, pero no a las dosis que dicen para no tener carencias, o sea, es decir, la CDR, nosotros lo utilizamos como fármaco a grandes dosis para hacer una activación completa de las funciones bioquímicas de la célula. Eso es lo único, pero en medicina solo hay una. Ortomolecular, ¿por qué? Porque intentamos utilizar lo menos posible de químicos, sino hacer que el cuerpo y la célula funcione pues como tiene que funcionar y con sus productos, dijéramos, ¿no? Claro, claro. A mí me llama la atención digamos, de alguna manera la inconsciencia de cómo se construyó, el organismo humano sin nuestro auxilio, sin el auxilio de la ingeniería farmacológica de los últimos 2 siglos o 3 siglos, en los últimos 600 millones de años. Es decir, hemos sobrevivido a muy crudos inviernos, profundas hambrunas, incendios forestales durante eones, es decir, eras geológicas. Y por supuesto, los virus han hecho la deriva antigénica y nos han atacado libremente directamente millones de años. Ciertamente los últimos 80 millones de años en que nuestra especie finalmente se terminó de forjar con los homínidos, ¿no? Pero tus colegas, a mí me asombra desde el punto de vista estrictamente de mi campo, de esta visión en la que me he construido a mí mismo, que es los estudios transdisciplinares y esta cuestión de mirar desde muchos puntos de vista la complejidad. Me cuesta entender cómo desde una disciplina que reclama constantemente hacer una medicina basada en la evidencia, no atienden la evidencia. Es decir, no lo puedo entender. Y no creo que la totalidad de la profesión esté en contubernio con la mano negra de la Big Pharma, los poderes económicos. No, hay gente muy honrada, muy comprometida con sus pacientes, simplemente están dormidos. Ustedes no pueden entender. Y me llama la atención además el hecho de que, por ejemplo, desde el punto de vista de la inteligencia biológica, pensando digamos, en este axioma fundamental de la medicina ortomolecular, que es que variar las concentraciones de las sustancias presentes en el medio interno permite impactar los estados de salud, variando entonces por 3 órdenes de magnitud o más. Digamos, ¿qué creen los médicos? ¿Qué creen tus colegas del hecho demostrado de que todas las células del sistema inmune tienen un receptor nuclear que se llama BDR? Para la vitamina D, ¿ok? BDR. ¿Qué te dicen de esto, por ejemplo? Y este par, vamos a decir, D3, VDR, está absolutamente establecido que es esta cuestión es crucial. Correcto. ¿Y desde qué lugar tus colegas no se dejan convencer por la evidencia? ¿Qué tú crees que está pasando ahí? Pues mira, no lo sé, yo voy a hacer no quiero hacer ningún sesgo porque estoy hablando de un grupo muy pequeño, evidentemente una N muy pequeña, dijéramos, el grupo de WhatsApp, y yo no sé lo que pasa con el resto de profesionales, ¿no? Pero yo creo que están tan sumergidos, es como aquel dicho que se dice por lo menos por aquí, por España, no sé por allí, pero se dice que cuando uno está metido dentro del bosque no es capaz de ver los problemas, hay que salirse de fuera para poder ver realmente el bosque, ¿no? Entonces yo creo que ellos están dentro del bosque, están sometidos, y no lo digo que sea por mala fe, yo no creo que los médicos hayan mala fe en ese sentido, sino que están sometidos a esa arboleda que es la Big Pharma, que le dicen, no, este químico que hace tal cosa y esto es lo mejor que para tus pacientes y tienes que recetarlo y tal. Entonces son también gente que está metido
en el sistema sanitario, que están muy mal pagados, que están muy mal vistos, que están muy estresados, que tienen todas las condiciones para estar hartos también, ¿no? Entonces, no creo, desde mi punto de vista, tampoco lo sé exactamente, pero no creo que tengan esas ganas de, después de estar viendo a no sé cuánta cantidad de pacientes diarios y con ese estrés, llegar a su casa y ponerse a estudiar y ver que hay otras cosas. Y sobre todo, si yo desconozco algo, pues evidentemente el ciego, si no puede ver, evidentemente no sabe que hay plantas, por ejemplo, ¿no? Claro, Pero si alguien te está diciendo... una maestra me decía, you don't know what you don't know. Si no sabes lo que no Correcto. sabes, ¿no? Correcto. Sí, Pero bueno, si alguien te está diciendo, o algún compañero, siempre hay alguien que está más puntero o que entiende otras cosas, te está diciendo, mira, oye, pues por aquí hay estos estudios, pues por allí hay esta tal, pues es como médico, como científico, que te pique esa curiosidad de por lo menos ver alguna cosa y decir, oye, ¿habrá otras cosas? ¿Por qué no sí. mirar otras cosas? Y eso no lo veo yo en este grupo. No, claro, para ti es sin solución de continuidad, médico y científico, para ti no tiene diferencias, pero no es así en el universo estadístico. Ya. Estamos viendo todo lo contrario, o sea, por necesidad, la gente que oficia la medicina, una muy difícil disciplina, está en la trinchera lidiando con problemas que son difíciles, tienen que, digamos, la profesión como un todo, para que nuestra audiencia entienda, la profesión médica como un todo, así como otras profesiones, han acordado operar bajo un marco específico metodológico que es el protocolo. Entonces, hasta tanto bueno, se revisa y se renueva y se mejora. La medicina está en franca evolución, ¿no? Yo como historiador de la medicina, no sé si sabes que estoy por sacar un libro que se llama La maravillosa espiral, es un libro de historia de la medicina, un ceboruco así gordo, o sea que yo hago libros grandes. Bueno, este es el más lindo que he hecho, el más bello, no sé si el más relevante, pero lindo va a ser y grande. Lo tendremos pronto. Y la medicina, digamos, es fantástico ver la evolución, pero ahora, en un momento en el tiempo, en un corte, pareciera ser que, digamos, se recuestan en el protocolo. Si el protocolo es así, yo hago el protocolo, ¿ok? Y es muy difícil, o sea, le estamos pidiendo peras al olmo, yo pienso, porque le estamos pidiendo o sea, la ciencia por definición es incierta. Yo nunca estoy seguro de nada. Es más, publicando, hoy estamos presentando un paper en Cancer Research and Cancer Science and Research, y, específicamente del metabolismo tumoral. Y yo te diría que estoy 98% seguro de que lo que dije ahí es objetivo. Los hallazgos experimentales. Hay un 2% que no estoy seguro. Entonces, desde la incertidumbre es muy difícil operar. Es muy difícil la profesión médica. Yo los admiro y los respeto y los compadezco a ustedes porque tienen unos rollos tremendos, ¿no? Yo me doy el lujo acá en mi torre de marfil de elaborar y diseñar experimentos para validarlas o no, o desecharlas, pero ustedes están en llamas. Lo que tú has descrito, la presión que reciben tus colegas ahí en el viejo continente es 3 veces peor en Latinoamérica, ¿ok? Acá están mucho peor pagos, mucho menos considerados, realmente abusados por las circunstancias, sobre todo en los países donde hay una erosión, digamos, financiera, social, es muy, muy, muy difícil, ¿no? Y condiciones sanitarias, higiénicas y nutricionales, todo es peor, tecnológicas, etc. Así que la verdad que tiemblo cada vez que voy a hablar con uno de ellos o recibirlos o todo. Te cuento una primicia que no hemos anunciado todavía. Hemos presentado al Banco Interamericano de Desarrollo un proyecto que ellos abrieron una convocatoria que básicamente te financian y no hay que devolverles nada, sino que te dan el dinero, ¿no? Se llama ANR, son aportes no retornables, una cosa así. Para un proyecto específicamente de beneficio social, esto es responsabilidad social empresaria, la mitad de la financiación la ponemos nosotros y la mitad el BID. Y es para, durante los próximos 2 años, proteger inmunológicamente, testear y proteger con un paquete de nutrientes inmunoesenciales a 300 profesionales de la salud de primera línea. Wow. Así que todos van a venir acá y vamos a estarlos testeando mes tras mes para ver sus niveles críticos de nutrientes inmunoesenciales en sangre desde la perspectiva de la biología evolutiva. Nada de 15 a 30 nanogramos por mililitro de vitamina D, 60, 90 y más también, porque esos son los niveles que se adquieren trabajando al aire libre a calzón quitado. Así que bueno, es lo que estamos haciendo y esperemos que el Banco Interamericano de Desarrollo, que tiene como mandato fomentar estos proyectos, y la nación argentina, la república, nos admita. Me agarró el lockdown acá en Argentina, así que nada, dejé la gira que estaba haciendo anual y presentamos este proyecto acá, ¿no? Así que
nada, para ayudar a tus colegas justamente de acá, ¿no? Pues sería genial, entre otras cosas, no solo para ayudarlos, sino porque también lo vas a introducir dentro de lo que es el sistema inmune y lo que es la nutrición y lo básico que es para el funcionamiento del organismo, con lo cual vas a matar, dijéramos, dos pájaros de un tiro. Lo vas a introducir dentro de esta maravillosa medicina y que entiendan realmente cómo funciona, aparte de tratar su salud. O sea que enhorabuena, Ernesto, enhorabuena. Bueno, has revelado mi estrategia de fondo y me imagino que esa. A dos Genial, trinos genial. los tatuajes. Los voy a mandar todas las semanas, les voy a mandar ¿cómo se llama? Una revista para Genial, distribuir. genial. Gracias. Sí, hay un asunto fundamental acá, sí, que es una cosa de sentido común, ¿no? Yo entiendo lo que siente un sanitarista, una persona que está, cuando escucha que una patología tiene 3% de mortalidad, que ahora vamos a ver qué medidas estamos nosotros escuchando acá, son muy diferentes. Wow, es tremendo, uno ya hace los cálculos todo. Pero fíjate lo siguiente, cuando yo digo que una patología tiene 3% de mortalidad, una patología que cursa espontáneamente y no tienes otra cosa que asistir a la persona. Lo ventilas si está en hipoxemia, qué sé yo, lo confortas o lo que fuere. Si tiene una comorbilidad bacteriana, bueno, antibióticos, etc. Pero cuando algo, en particular de un virus, que no hay nada resuelto al respecto, porque es un emergente, es un novel coronavirus, cuando algo tiene 3% de mortalidad, automáticamente estoy admitiendo que tiene 97% de supervivencia. Y la pregunta es, Ujú. ¿por qué estamos no dándole un premio al sistema inmune, responsable del 97% de las resoluciones de la patología? Así que esto me ha parecido muy extraño, en el sentido común. Y bueno, estamos ahí. Yo creo, sinceramente, que es la práctica ortomolecular, como tú bien dices, y esto es una cosa que hemos discutido mucho en los años anteriores, nadie habla de una medicina antibiótica. Yo hago o sea, instituto de medicina antiinflamatoria o instituto de medicina, claro, de medicina antiácida. No hay medicina antiácida ni antiinflamatoria. Hay medicina con prácticas como las que describí recién. Entonces, la práctica ortomolecular, la práctica de corrección molecular del medio interno, como insisto en llamarle yo, a ver si prende, para que no haya más luchas, no haya más peleas, Correcto, es, yo pienso, la solución a este emergente viral y a todos los próximos. total. No hay Pero dudas de fíjate que... qué curioso. Fíjate qué curioso, Ernesto. Yo creo que la población general, no los sanitarios, están ávidos, perdón, de estas informaciones. En ellos prende muy rápidamente el tema de la nutrición, el tema del sol, el tema del sistema inmune. En ellos prende rápidamente. Mira, cuando comenzó, me permites que te cuente un poquito, cuando empezó este tema del coronavirus, pues yo, pues primero como microbióloga, segundo como médico ortomolecular y tercero como me encanta estudiar, pues me puse rápidamente a buscar, a ver por qué, tal, y desde el sistema inmune, todo esto. Bueno, cuando yo tuve armado todo el por qué podía estar pasando esto y evidentemente llegué a la conclusión que tú acabas de decir, pues hice un vídeo, pues coge el móvil, te graba, así de cualquier manera, por cierto, y porque yo quería llegar a la mayor cantidad de gente posible, porque yo sé que en la gente sí están ávidas de eso y son fácilmente impregnables por eso. Y entonces le dije que era más o menos coronavirus, que lo que tenían y lo que tenían que hacer, y hice incidencia en tener una nutrición muy sana, dentro de lo posible, que no iba a ser muy posible, y como no iba a ser muy posible, que se suplementaran con determinados nutrientes y sobre todo que aunque estuvieran en interiores o en pisos, que estuvieran el mayor tiempo posible en un balcón, en una ventana para tomar los rayos del sol, ¿no? Bueno, pues el vídeo, por lo menos por aquí, por España, se hizo viral y muchísima gente me llamaba y me decía, pues ay, esto está estupendo, yo es que esto no lo sabía, incluso enfermeros mandándoselo a otros enfermeros para decírselo a sus pacientes, me refiero, que este tipo de cosas sí cala entre la gente normal. La gente, la población sí estudia más que creo yo lo que los médicos, se meten mucho por internet, hay mucha información sobre esto en internet, sobre la importancia de una saludable nutrición y de un adecuado medio interno. Y sí, la gente sí está más por la labor de todas estas cosas, sí están más sensibilizados, creo yo. Sí, pero el asunto es que esto tiene que convertirse en políticas de salud. En mi investigación de los grandes drivers, lo que realmente movió y cambió y construyó la medicina contemporánea, más allá, por supuesto, de la teoría del germen y esta cuestión de Semmelweis con lavado de las manos y qué sé yo, Sí. Pasteur con la esterilización especial de los alimentos, etcétera.
fueron las grandes transformaciones, las grandes ganancias en sobrevida, lo que bajó precipitosamente la mortalidad infantil, o sea, la tasa de muertos por cada 1.000 nacidos vivos, de los neonatos, etcétera. Fueron estas políticas. Ok, por ley hay que iodar la sal para consumo humano, por ley hay que pasteurizar ciertos alimentos, por ley hay que hacer, digamos, acueductos y potabilizar el agua, qué sé yo. Por supuesto, esas cosas pueden traer otros problemas también, que sea aluminio en el suministro de agua potable, por ejemplo, Claro, ¿no? O flúor. por ejemplo, Pero o te plomo. aseguro que, decime dónde firmo, y yo firmo rápidamente tener intoxicación por metales pesados dentro de 20 años y no disentería mortal, cólera mañana, ¿no? Así que Correcto. fue significativo eso, pero estamos progresando como un todo, ¿no? Yo pienso que lo que tú estás diciendo es, para mí es, a veces me parece que estoy tomando píldoras de locura. Yo tengo acá mis megavitaminas, digo, ¿será que tengo un elemento acá esquizofrenoide, esquizofrenogénico? Porque no puedo entender cómo no lo entiende. Es tan obvio, basado en la evidencia científica publicada. Bueno, ¿cómo Total. convertimos eso en proyectos de ley? Este es el asunto. ¿Cómo convertimos esto en políticas tan fuertes como las de Virchow, Semmelweis, Pasteur, Koch, etcétera, para que de pronto, de arriba abajo, no de abajo arriba, que no seamos voces aisladas tratando de instruir a una docena o a un centenar o a un millar de ciudadanos, si tenemos suerte, sino una línea que dure generaciones. O sea, la nutrición tiene estos nuevos lineamientos. Por ejemplo, estamos usando las DDR que tú mencionaste, la dosis diaria recomendada, ¿no? Que para que nuestra audiencia entienda es la cantidad mínima de un nutriente por debajo de la cual te mueres. ¿Ok? Exacto. Ahora, ¿y eso qué nos informa acerca de cuál es la cantidad óptima para estar con una salud plena? No nos informa nada. Entonces, bueno, por supuesto, esto está muy estudiado, pero estas recomendaciones son de la época de Casimir Funk, son de la época Total. de Szent-Györgyi, bueno, nuestros héroes, ¿no? De Linus Pauling, etc. Del primer cuarto del siglo XX. Entonces, me parece que es momento ya digamos, De evolucionar. Claro, las DDR fueron diseñadas para paliar las mortales carencias que tenían los prisioneros de guerra, por ejemplo. La Claro. persona que estaba en hambruna en 1918, justo cuando cayó la gripe de 1918, ¿no? Que yo le digo la gripe de Virginia, porque ellos salió de ahí y siempre le echan la culpa. Totalmente. Y le pusieron española. Siempre le dice, claro, en fin, en todo caso, si quieres un ejemplo, una radiografía epidemiológica del impacto de la nutrición en el R0 de un virus, de una epidemia cualquiera, y en la tasa, el case fatality ratio, la tasa de mortalidad, 1918, noviembre de 1918, al final de la Primera Guerra Mundial, con masiva malnutrición, millones de personas hacinadas, deprimidas, enflaquecidas, desesperadas, estresadas, un virucho cualquiera, H1N1, que después se exhumó, viste que hay un blog donde lo escribí, se ha exhumado ese virus. Eso es que es un virus cualquiera, era un H1N1 cualunque. Resulta que liquidó, se supone, entre 25 millones y 50 millones de personas, ¿no? Como diría, parafraseando a Pasteur, le terrain c'est tout, o sea, el terreno lo es todo. El germen es parte de la ecuación, pero el terreno es. Es así, ¿eh? Es así. Sí. Así que bueno, tenemos que escuchar más como tú. Tú querías, me ibas a comentar, yo te pedí que lo dejáramos para no hacerte hablar dos veces. Tú tenías unos argumentos que venimos discutiendo hace rato por vía aérea sobre la inflamación de bajo grado, digamos, qué otros factores hay ahí interesantes, que son los que desdibujan un poco esta cuestión. Abrumadoramente, la mortalidad es fundamentalmente concentrada, 96, 98%, según algunos estudios, en individuos de mucha edad, pero la edad no es un problema, el virus no le pide el documento de identidad. El problema es el estatus inmunológico, el estatus nutricional, las comorbilidades, la cuestión de digamos, la exposición durante décadas a glicosilación, inflamación, etc. Pero extrañamente algunos viejitos son muy fuertes y algunos jovencitos son muy débiles. Es decir, que ahí se forma un conjunto difuso, como decimos en matemáticas, ¿no? Entonces, estos bichos y todos los que van a venir, esto es importante. ¿Cómo vamos a lidiar, Maika querida, con las próximas pandemias, que sin duda van a venir? ¿Cada vez vamos a hacer esto o vamos a finalmente despertar y usar el expertise de gente como tú, que está con una bandera diferente, con una campana diferente, empoderando al paciente? Contanos un poquito si tienes unos slides de la presentación de mañana o pasado, no sé cuándo es, Sí, si nos quieres voy. mostrar un par de diapositivas. Perfecto. Si las Voy. tienes, ¿no? Si no, no te Sí, sí, preocupes. sí, sí. Sí, claro que sí. Esto es interesante. Wow. Vamos a ver que veamos. Espérate, porque es que son tantísimas.
Bueno, pues aquí tenemos, por ejemplo, bueno, esto era lo de las características clínicas cuando hablábamos del virus, que en cierta manera normalmente un virus ingresa en el cuerpo, lo primero que mantiene contacto con el virus es la inmunidad innata, y la inmunidad innata empieza a intentar atacarlo, en su superficie ya pone el antígeno para que la inmunidad adaptativa venga y termine de hacer el trabajo a través de interferones, a través de interleuquinas, y bueno, y termine por fin con el virus. Esto sería lo normal, pero se supone que en determinados casos, que gracias a Dios son muy pocos, un 5%, llegan a ser pues casos graves, ¿no? Y entonces nos planteábamos el por qué en pacientes, pues sobre todo los compañeros que a mí me hablaban desde la medicina, dijéramos, tradicional, y me decían, es que el tema está muy grave porque en mi hospital la mayor parte de los enfermos que están ingresando en UCI son gente joven, y además son gente que son hiperdeportistas, que no dejan de hacer deporte, o sea, están sanos, están tal, ¿no? Y a mí me hacía gracia porque, por ejemplo, vemos a muchos pacientes que son jóvenes, en teoría deberían de estar sanos, y por ejemplo son obesos, o tienen una obesidad. Sabemos que la obesidad y sobre todo la grasa visceral es un potente proinflamatorio a través de una polarización no sé si la gente lo va a entender, hay dos tipos de macrófagos tipo 1 y macrófagos tipo 2, y resulta que los macrófagos tipo 1 son proinflamatorios y hacen esa llama interna de inflamación continua que tiene ahí, pues que tiene eso, pues un bidón de gasolina andante, ¿no? Entonces tenemos obesidades que tienen resistencia a la insulina, se ha visto que la hiperglucemia, sobre todo la insulina, afecta a vías celulares importantes como el AMPK, como el mTOR, como el NFK, el NFK beta, quiero decir, vías proinflamatorias que insisto, que mantienen ese estado de llama continua dentro del cuerpo, y son pacientes o son personas que en teoría están saludables. Pero hay otra cosa que la gente no Dame un sabe. segundito, perdóname que te interrumpa, porque quedó el asunto de los macrófagos y de, ¿qué otra cosa habías dicho después? Para explicar un poquito qué son los macrófagos. Son Sí, un tipo de células del sistema inmune que son sí, grandes devoradores. efectivamente, son las primeras vías dijéramos, de defensa que tiene nuestro organismo. Y entonces se ha visto que en la grasa visceral, sobre todo, y algún tipo de grasa superficial, se produce un aumento de estos macrófagos alrededor de los adipocitos, porque estos adipocitos que se hipertrofian, es decir, que aumentan su tamaño cuando en uno engordan, producen mucha inflamación y producen necrosis adipocitaria. Y esto hace que se recluten en esa zona muchos macrófagos proactivados, porque es una inflamación al fin y al cabo que tienen que ir resolviendo. Claro. Entonces Sí, seguimos diciendo que es importante que la gente entienda que la grasa, en particular la grasa visceral, no es un depósito inerte de no. energía. Ahí pasan muchas cosas, incluso la necrosis, la liponecrosis que tú has dicho, ¿no? Y el otro asunto que dijiste, mencionaste la AMPK y el Sí, mTOR, como que son sensores moleculares, digamos, como vías de complementarios. regulación molecular de la vía glucolítica, correcto. Y bueno, y también y la importancia que tiene sobre la relación con el PGCF-alfa, que es importantísimo porque regula, entre otras cosas, la biogénesis mitocondrial, y sabemos lo importante que es la mitocondria en todo este tipo de procesos, porque la mitocondria, aparte de formar ese ATP, ese adenosintrifosfato, que es nuestra molécula de energía, pues es nuestra fábrica y que también sintetiza radicales libres que nos pueden dañar si esta fábrica no funciona de forma correcta. Y estas moléculas de señalización va a hacer que se produzca lo que se llama esa biogénesis mitocondrial, que se produzcan más mitocondrias, que se produzca una fusión o una fisión que se llama, bueno, y pueda nuestro organismo funcionar mejor, para que la gente lo entienda. Otra cosa que es muy importante, y no me quiero enrollar mucho para no perder tiempo, que la gente no lo sabe y que te diría yo que mucho más del 90% de la gente lo tenemos, me incluyo, es la disbiosis intestinal. En el intestino tenemos una cantidad de bacterias que superan en 3 veces, creo recordar, el número de células de nuestro cuerpo, imagínate, y muchísimas estirpes bacterianas, hay muchos filos bacterianos, hay muchos tipos de bacterias. Y estas bacterias se han visto que son esenciales
hacer para nuestro sistema inmune. Hay unas que tienen, se llaman, no me acuerdo ahora cómo se llaman, perdona, pero tienen una interrelación estrecha con el sistema inmune asociada a mucosa, es decir, todo el sistema inmune que está desde la garganta hasta el ano, que son la mayor cantidad del sistema inmune, y tienen esa relación, dijéramos, ese habla continua de esa microbiota con el sistema inmune. Si esa microbiota está alterada por muchísimas causas, pues por ejemplo estrés, quien no está estresado hoy día, aumento de síntesis de cortisol a nivel de suprarrenales, y ese cortisol, ese exceso de cortisol impacta de manera directa y proporcional y negativamente sobre esa microbiota, dañándola. Tóxicos. Imagínate, perdón, el asunto es, en este contexto que tú has descrito, entendiendo nuestra audiencia que Maika está haciendo un esfuerzo sobrehumano para comprimir algo que toma horas y horas de formación profesional en unos breves segundos, el tejido linfoide asociado al intestino, todas estas maravillosas partes digamos, poco gloriosas, ¿no? No, son como héroes anónimos de nuestro sistema. Imagínense qué debe estar pasando con la ola de terror que generó, cómo se empezó a comunicar todo esto. O sea, que ha habido un problema también de amplificación de la señal. Y para quien no tiene algún grado de entrenamiento, de autocontrol, por la respiración, por el yoga, por el entrenamiento autógeno, por el qigong, por lo que fuere, bueno, ¿cómo lidias con semejante terror contenido y el cortisol y la adrenalina constantemente impactando sobre tu sistema? O sea que solo eso ya es un factor de agravamiento tremendo, ¿no? Perdón que te interrumpí. Y entonces, ¿también? No, para nada. Todo lo contrario. Me encanta que me corte y me haga ese tipo de aclaraciones porque eso siempre está bien. No sé muchas veces si la gente me está terminando de entender porque no sé tampoco cuántas personas lo están viendo del ámbito, dijéramos, médico o gente normal que quiere saber sobre estos temas. Entonces me gusta que me haga esas disquisiciones. Entonces, lo pueden volver a escuchar y pueden tomar notas, te pueden preguntar. Yo los invitaría, de paso, reitero ahora, a una conferencia tuya completa sobre esta presentación, que son como 30 slides, que debe ser una presentación de 2 horas, donde tú tranquilamente puedes hacerlo y dedicarte a eso. Y esto es, yo creo que hay que dedicar tiempo a la autoeducación, y esto es un tema muy importante. Así que, nada, te van a poder disfrutar sin apuro en tu conferencia. Yo solo por la disbiosis intestinal, cuando hay una alteración de ese equilibrio que tiene que haber en el intestino, porque son bacterias que son fundamentales, pues se produce una alteración en lo que es la barrera intestinal, lo mismo que tenemos la barrera de la piel que impide que pasen tóxicos ni sobre todo que pasen bacterias. A nivel intestinal también tenemos una barrera para que no pasen precisamente bacterias que son o tóxicos que no son adecuados que entren en nuestra circulación. Pues cuando se produce esa alteración en el intestino, se produce lo que se llama el leaky gut, un intestino permeable, ¿no? Se produce una alteración en unas proteínas de unión que son los giant junctions, y entonces pasan moléculas mal digeridas, es decir, en vez de una proteína bien digerida, que serían los aminoácidos, pues pasan trozos más grandes de aminoácidos, trozos más grandes de sacáridos, bueno, y lo más importante es que también pasan proteínas que son toxinas de bacterias que hay ahí que no debería de haber por esa alteración en ese equilibrio intestinal, que son los gram negativos, y son los lipopolisacáridos. Esas toxinas entran de forma directa y estimulan también al sistema inmune. Va a estar detrás de esa junction, de esa entrada al sistema circulatorio, dijéramos, lo primero van a estar las células dendríticas, va a estar el sistema inmune innato y va a activar esa cascada inflamatoria, y fíjate, es curioso porque cada vez vemos más a pacientes delgados que tienen un hígado graso, y es debido precisamente a estos LPS que van directamente al hígado y que producen esa inflamación y esa grasa, ¿no? La obesidad visceral, la dieta inadecuada, o sea, todo lo que hemos hablado ya. Interesante que para nuestro público te pueda seguir, que esta esteatosis hepática, o técnicamente el hígado graso, no viene de comer grasa, justamente viene de comer azúcar. Y hay una cosa interesante, ahora descubrí, sí, he escuchado muchas veces esta cuestión de, por ejemplo, mi hijo come muy sano, no sé por qué se enfermó, él come muy, muy sano, come fruta todo el día, o sea, ok, entonces la cantidad de fructosa no es de extrañar, tiene 180 de glucemia constantemente, ¿no? Y la cantidad de fructosa produce un montón ya se sabe que es básicamente hepatodisruptora la fructosa. Yo pinté, mientras te escuchaba, mal pintada, la pintora
las artistas son mis hijas, mi mujer. Si esto puede ser ¡Ah, algo... qué bonito! Está genial. Unas células pegaditas como si fueran ladrillitos de la pared intestinal y Muy las bien. uniones de fisura esta, que es la que la, describe, la doctora Maika ha descrito, son estas gap junction. De pronto, en el tránsito intestinal, que es este, se empieza a colar a través de la pared algo que no debería colarse, que es, bueno, son moléculas más grandes que las permitidas. Así que, bueno, para poner en gráfico lo que dijiste, un Maravilloso. montón de propiedad intelectual a una velocidad tremenda, es difícil seguirte. Suerte. Y bueno, interesante. Por lo que yo escucho, Silvi, corregime si mi impresión es inadecuada en este caso. Todo lo que tú has mencionado tiene la característica que está en nuestras manos, es decir, es empoderante. Todo lo que tú has descrito no es, tú no has dicho que a mí yo me enfermo de un virus respiratorio que puede ser rinovirus, influenza virus, adenovirus, coronavirus, todo lo que fuere, de la familia que sea, por una falta de antibióticos en sangre o por una falta de No, ciclovir en sangre, me enfermo porque las sustancias que allí deberían estar no están y las que no deberían estar sobran, que son el azúcar, y la inflamación, etc. Es decir, tú has descrito un escenario donde yo puedo tomar, empoderarme, puedo tomar las riendas de mi salud a través del entrenamiento sistemático, de las buenas prácticas alimentarias, de las buenas prácticas de la higiene del sueño, etcétera. Y esto me saca del grupo de riesgo, tenga la edad que tenga. Eso es muy interesante, ¿no? Más allá que es un tema muy difícil, la inmunosenescencia, es un tema que merece por ahí una conferencia entera, ¿no? Una conversación entera. Pero bueno, es empoderante lo que has dicho, ¿no? Así que estamos ya sé maravilloso. lo que voy a hacer ahora. Voy a comer chucrut, umeboshi, yogurt. Saliendo de acá voy a comer, a ayudar a mi intestino. Pero ya no solo por el intestino, si es que lo has dicho fantásticamente bien, es decir, nosotros podemos empoderarnos de nuestra salud, como tú bien dices, no necesitamos tener en sangre un nivel adecuado de antibióticos ni de antivirales, no, por favor, necesitamos para nuestro sistema inmune tratarlo de forma adecuada. Me hace gracia porque hay gente que te dice, o cuando llega a la consulta a alguien y tal, y la ves obeso, con una obesidad bastante importante, ¿no? Y te dice, no, es que mis padres eran obesos y entonces yo genéticamente pues soy obesa, o sea, el grado genético de obesidad es bajísimo, o sea, está el resto que se llama la epigenética, y la epigenética depende del ambiente, depende de todo lo que tú hagas en tu vida. Entonces tú eres capaz de cambiar esa situación, evidentemente, ¿no? Y entonces esto pasa una cosa parecida. La dieta, por ejemplo, dieta, lo que estamos hablando de dieta inadecuada, el abuso de azúcares, el exceso de grasa visceral no es debido a un aumento de grasa, sino al aumento de dieta inapropiadas con mucho nivel de hidratos de carbono de asimilación muy rápida y ese aumento de insulina y esa glicosilación de proteínas, es decir, ese estrés oxidativo que se produce secundariamente, es decir, todo esto es completamente cambiable. Y por ejemplo, si hablando de las grasas, como tenemos aquí abajo, también se comen, nuestra sociedad tiene una alteración a la hora de comer grasa a favor de omega 6 en lugar de omega 3. Todos sabemos la importancia que tienen los omega 3, o casi todos. Yo creo que todo el mundo ya sabe la importancia de los omega 3. Y hoy en día, por nuestra alimentación y porque comemos también mucho procesado, en vez de ser, en teoría, pues tendría que ser una relación omega 6, omega 3, 4:1, pues llega a ser 10:1, 20:1, 100:1, o sea, y eso es proinflamatorio. Si veis la cadena de omega 6, termina en su síntesis en ácido araquidónico. Y el ácido araquidónico es proinflamatorio también, que lo vemos aquí a mano derecha, como a través de una injuria, en este caso un virus o cualquier otro, hay otro tipo, hasta cambios de temperatura bruscos, metales pesados, todo eso es capaz de estimular a unos receptores celulares que son los toll-like receptors, y a partir de ahí es hacer todo lo que es la cascada de inflamación del NF-kappa beta, síntesis a través de liposipgenasa, ciclosigenasa, pues todo lo que vemos abajo, que es la base del coronavirus. ¿No lo estás viendo? Cuando hay algo grave, cuando se produce ya la gravedad, las citoquinas cortos, se produce pues todo esto que estamos viendo, y volvemos, y yo vuelvo a repetir, que es que lo tenemos dentro, tenemos ese bidón de gasolina en nuestra casa y nosotros estamos fumando al lado de él. Entonces, evidentemente, en algún momento tiene que explotar. En el medio de tu gráfico, no sé por qué usaste esa imagen, por cierto, pero yo tengo experiencias de niño de hacer trabajos de mi inicio de todo esto, mi inicio en la cuestión sanitaria, a los 17 años yo he visitado mucho con una compañera que teníamos en ese momento de los estudios universitarios, que era
o sea, hacíamos obra social en ese sentido, en villas de emergencia, en lugares, digamos, de gente muy carenciada, y era muy común que se quemaran, se incendiaran las casas, porque tenían unas cocinitas muy, con querosén o luz brillante, como decía en Cuba, muy, ¿cómo se dice? Bueno, precarias, y era muy común Sí, que se quemaran, muy común que se le quemaran encima, o sea que esa imagen me ha tocado vivamente porque he visto muchos, pero muchos, en Cuba había muchos accidentes domésticos con que se inflamaba la casa, ¿no? Se inflamare, claro, no sé. Yo veo que tú lo has claro. señalado acá, la insulina es un efector Ujú, acá, y depende de nosotros cuánta correcto. insulina vamos a tener, y la insulina fuerza la cascada justamente con la alfa-5 desaturasa hacia el ácido araquidónico, o sea, estamos Correcto. torciendo. No solo comemos las grasas equivocadas, sino que comiendo las cantidades de azúcares peligrosas, forzamos aún más esta mano. Bueno, A la caramba, producción de es una más tormenta inflamación. perfecta. Es una tormenta perfecta. Lo que me extraña es que no estemos muertos ya con todo lo que estamos haciendo con esto. Totalmente, totalmente. Somos difíciles de matar, o duros de Ah, matar, como decía Jorge. Oye, Maika, esto es fascinante. Contame, ¿cuándo tú, no te quiero apretar en público acá, pero ¿cuándo tú crees que podemos disfrutar de esta conferencia y estar tranquilos un par de horas contigo adelante, Doc, la internet? ¿Cuándo podemos ver esto? Pues mira, si tú quieres la semana que viene, cualquier día estoy dispuesta, cuando tú Cuando tú quieras, digas, porque cuando mañana seamos conocidos. tenemos también lo de Sesmo, que lo hace Jorge y Paula, esta tarde también tenemos Sesmo y entonces estamos más liados, pero a partir de la semana que viene, el día que tú consideres, yo me adapto, salvo el lunes, que tengo mucho trabajo, el resto de días cuando tú me No, digas. cuando tú quieras, yo voy a ser uno de los muchos espectadores. Aquí tengo al doctor, aquí está, este es nuestro director técnico, Pablo Encantada, un Auto. Estamos placer. trabajando en un paper sobre la LDHA como un driver del metabolismo tumoral, o sea, la isoenzima de la láctico deshidrogenasa. Bueno, Ah, óyeme, encantado de, siéntate, Pablito, encantado de estar allí en la primera fila virtual de tu conferencia. Avísanos cuándo es, yo le aviso a mis amigos de acá y a los médicos del centro. ¿Y dónde va a ser? En tu red? ¿Cómo te seguimos? ¿Como doctora Maika? sí, Doctora Maika, ¿correcto? arroba doctora Maika y bueno, pongo los mismos las dos, con lo cual puede, arroba doctora Maika puede ser es Instagram, Perfecto. pero si tú quieres lo podemos hacer a través de Zoom, que es más, Lo que lo tú que es decidas. la... Sí, porque sí, a la hora de hacerlo, yo soy un poco torpe para el tema de estos temas de No eres informáticos, torpe nada, eres pero brillante, Maika, eres brillante. En eso y en todo lo que haces, tu marido tiene razón, tú eres una gente brillante, sábelo, y ya somos varios los que te lo venimos diciendo, así que ten muchísima autoestima, que esto es, tu labor es muy necesaria y tu mensaje debe ser escuchado de a miles, ¿ok? Así que seamos o no muchísimas gracias. trabajadores de la salud. Muchísimas gracias. Si quieres lo hacemos la semana que viene, tú me mandas también tu planning y lo intercalamos y lo hacemos si quieres por Zoom y lo hacemos con todo gusto, yo encantada. Cómo no, un gusto. Bueno, cariño, gracias por atenderme esta hora entera casi y vamos a seguir la comunicación. Creo que nos vemos a la noche de ustedes con los demás compañeros, los Sí, asesores. a las 7 de aquí, a las 2 de ahí, creo. Ok. Bueno, esta comunicación va a salir ya mañana viernes, en realidad, ¿no? Así que va a estar desfasado un poco, pero en fin, esperemos vernos ahí. Bueno, nos vemos, corazón, y saludos a toda la familia. Muchísimas gracias. Gracias a Nos ti. vemos en un rato. Gracias. Chao. Genial. Chao, chao. Gracias.